7:02 en la mañana, un placer como siempre saludarles. Agradable la mañana que tenemos hoy acá en Quito, soleada, despejada, con un paisaje realmente increíble como los que suele regalarnos esta ciudad cuando estamos en verano. Y parecería que ahora sí estamos en verano, así que toca cuidarse, protegerse la piel, sobre todo. Las vías respiratorias también. Quienes salimos muy temprano de casa, por ejemplo, el Carlos Minango debe salir con bufanda de la casa, ¿sí o no? ¿O no? No sales con bufanda, ¿sí? Con bufanda, claro, hay que cuidarse las vías respiratorias porque estamos soportando unas temperaturas realmente bajas. Ayer les decía 4 grados, hoy 5. Hace un frío tremendo en esta época veraniega. ¿Qué más les cuento? Hoy me desperté feliz pensando que era jueves. De muy buen ánimo me desperté hoy. Estaba convencido de que era jueves. Y después ya del duchazo y todo, veo que era miércoles y nada, todavía falta mitad de semana. Pero bueno, aquí estamos, como siempre, listos para empezar con el segmento de la opinión. De rigor, como cada mañana también, el saludo para absolutamente todos ustedes que están siempre en compañía de Radio Pichincha. Saben que nos pueden encontrar y escuchar a través de FM 95.3 y 94.5 en todo el territorio de la provincia de Pichincha y también hasta los rincones donde llegamos en Manabí, en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Imbabura y en Cotopaxi. Un fuerte abrazo para absolutamente todos ustedes. Y por supuesto, quienes en el resto del país y en el mundo entero no nos pueden escuchar por FM, pueden hacerlo siguiendo nuestra transmisión vía streaming que generamos a través de nuestras plataformas digitales y canales de redes sociales. Tanto nuestro canal de YouTube como también nuestra fanpage en Facebook. Ahí ustedes nos van a encontrar. Así que el saludo y además del agradecimiento como cada mañana por ayudarnos a compartir nuestros enlaces, nuestras transmisiones en sus muros de redes, en sus chats y eso a la vez ayudarnos a ser el espacio de preferencia en la opinión en la mañana. Y eso no lo hemos conseguido únicamente, como siempre les digo, con el trabajo de todos quienes están detrás de la producción de este espacio, sino también gracias a ustedes que están compartiendo nuestras transmisiones. Gracias, muchas gracias por eso también. Saludos a Miguel Eugenio que nos escucha en Houston, a Luis Arteaga que está en New Haven, Connecticut, en Nueva York, Nila Murillo como todas las mañanas. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, fuera del país, saludos. ¿Desde dónde más tenemos? Nos preguntan qué pasó con Licenia. Yo pensé que sí sabían. Licenia está de vacaciones. Volverá en los próximos días. Así que no desesperen. Déjenle que descanse. Yo también me voy a ir de vacaciones en septiembre. Así que les voy anticipando. Prepárense ya psicológicamente para cuando les toque extrañarme. Se José. A ver, por acá tenemos Rocío Landívar desde New Jersey, en Estados Unidos también. Un abrazo, querida Rocío. Desde Chicago, Fabricio Faicán. Desde Maryland, Lore Livik. Carlos Ilescas. Desde Cuenca, un abrazo, Carlos. Besa tierra, la tuya. Yo amo Cuenca, me encanta. Javier Rivadeneira, saludos desde la República Federal e Independiente de Guayaquil. Un fuerte abrazo, querido Javier. Me imagino que seguirá soportando un poco de frío, según ellos, ¿no? Bueno, yo la última vez, tengo que confesarles, por primera vez en mi vida tuve que dormir con una cobija en Guayaquil. José Gonzaga desde Santo Domingo. Desde Bogotá, que es otra ciudad preciosa, lindísima, capital de Colombia y del departamento de Cundinamarca. Jimena Guana, te mandamos un fuerte abrazo, querida Jimena. Desde Sydney, Australia, Pamela González, desde tan lejos nos ven y nos escuchan, te mando un abrazote, Pame. Juan Carlos Santillán, desde Salamanca, España, también conectado como todos los días. Emilio Cabrera, desde la provincia de Cotopaxi.
Te mandamos un abrazo, Cecilia Vega, de parte de Emilio. Saludos. Desde San Fernando, en Luxemburgo, también nos escucha Mónica Rollinger. Saludos, querida Mónica. Luis Muñoz, desde Nueva York. Desde mi querida provincia, hermosa provincia de Bolívar. Tiene unos paisajes, de verdad, yo siempre les recomiendo. Acá en Quito, en media hora están en la zona del Chocó andino, de Pichincha. Y cuando tengan tiempo, vayan a darse una vuelta por Bolívar. Qué hermosos paisajes tiene Bolívar. Yo la última vez, no sé si lo han hecho, y si no lo han hecho, háganlo. Cuando ya avanzan de Ambato hacia Bolívar y quieren salir al Arenal, háganlo por una vía que se llama la Vía Flores. Justo el ingreso a la Vía Flores está por la zona de entre Ficoa y Miraflores. Ahí tienen que girar a la derecha y toman esta ruta ecológica que se llama Vía Flores. Es de un paisaje. Bueno, yo la última vez fui y regresé por esa vía, y como todavía viajaba con la luz del día, un paisaje impresionante, lindísimo. De verdad que nuestro país nos regala unos parajes realmente bellos. Glenn Proaño, desde Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Bueno, y así por el estilo. Saludos absolutamente a todos. Quienes nos siguen también en Quito, como Gloria Ortega. Desde Noruega también nos escucha Tania Zurita. María Zarango, desde Cuenca. Desde Maine, Estados Unidos, Juan Cáceres. Saludos, querido Juan. Acá en Quito, desde San Antonio de Pichincha, en la mitad del mundo, mi vecina Sandra Carrera. Un abrazo, querida Sandra. Desde las Malvinas, en Guayaquil, un saludo a John Pilaloa Astudillo. Acá en el Valle de los Chillos también nos escucha César Mora. Carmen Bastidas, desde Guayaquil. Saludos, querida Carmen. Bueno, y a todos ustedes quienes nos están escuchando. Por acá en el Facebook también tenemos saludos. Javier Caizaguano, desde Madrid. Abrazos, Javier. En Washington está Mariana Bunces. Abrazos, Mariana. La caída del sol en Bolívar es espectacular, dice María del Rosario. Tienes toda la razón. Sobre todo cuando empiezas a descender al subtrópico por Balsapamba, por ejemplo. Eso es impresionante. Hay un lugar que se llama Pasando las Guardias. Tienes una puesta del sol que es una pintura realmente el atardecer en esta zona de Bolívar. Por acá teníamos un saludo desde Londres, de Rosario Salazar. Desde San José de Chimbo, también en mi provincia de Bolívar, Jorge Humberto del Pozo. Saludos, querido Jorge Humberto. Desde El Oro, María Ríos de Alvear. Acá en Sangolquí, muy cerca, Freddy Sánchez también nos manda saludos en la transmisión de Facebook. Y así, un saludo cariñosísimo para absolutamente todos ustedes. 7:10, profe, cuente qué pasa. A ver, ahora, el Aparicio, ¿por dónde se apareció? Aparecido. Consejera denuncia supuesta intromisión de Aparicio Caicedo en el Consejo Nacional Electoral. Y continúan las denuncias contra el consejero de gobierno Aparicio Caicedo por supuesta intromisión en otras funciones del Estado, en esta ocasión en la función electoral. Así lo denunció la consejera del Consejo Nacional Electoral, Elena Nájera. El conflicto es de dónde vino el instructivo para la postulación de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que fue aprobado por el propio Consejo Nacional Electoral. Esta denuncia la hizo Nájera en la sesión del lunes 22 cuando se trataba las impugnaciones a los postulantes del Consejo de Participación Ciudadana. Pero este martes, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, pidió una aclaración por estas afirmaciones. El día que se iba a aprobar el instructivo, le llamé a Enrique Pita a decirle que no estaba de acuerdo porque violaba muchos derechos y el anterior era mejor, explicó la consejera Nájera. Me dijo que el instructivo vino de la presidencia. Cuando le llamé a usted, Diana Tamaín, contestó lo mismo. También recibí llamadas de la asesora de Aparicio Caicedo para que el instructivo se apruebe, relató la consejera Nájera. En Pichincha opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. Gracias, profe. Vaya, se está haciendo costumbre de que quien parecería ser ahora mismo el personaje que representa el poder detrás del poder en el gobierno del presidente Lasso se aparezca por todos lados. Yo ayer tenía terror de abrir el baúl, la cajuela de mi carro y que aparezca Aparicio Caicedo.
de sorpresa, ¿no? Porque se aparece donde menos uno se espera. Pero, a ver, yo, para profundizar en la conversación y en el comentario con ustedes, quisiera partir de un hecho ocurrido ayer en una sesión del Pleno del CNE. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Escuchemos a los consejeros Pita, Nájera y a la presidenta Tamain, por favor. Gracias, señora presidenta. Como lo está haciendo de forma verbal y luego lo haré de forma escrita. El día en que se iba a aprobar el instructivo, yo le llamé al consejero Enrique Pita y a su persona, indicándoles que no estaba de acuerdo con el instructivo por cuanto violaba muchos derechos y que el instructivo anterior era mejor. Y ya que él quiere que él se lo diga, él me dijo, este instructivo vino de la presidencia, habla con Diego. Cuando yo le llamé a usted, también me contestó lo mismo. Y a mí también yo recibí llamadas de la asesora del señor Aparicio Caicedo para que ese instructivo se apruebe. Entonces, no se me venga a hacer aquí el ingenuo que no sabe de dónde vino el instructivo y se lo responderé de igual forma. La prueba la tiene que dar usted, porque usted sabe que yo le llamé y que usted me dijo que hable con Diego Barrera. Hablé con su asesor y él me respondió que ese instructivo venía del señor Aparicio Caicedo. Y le pondré por escrito, señor presidente, porque yo no le tengo miedo a usted ahora que está agrediendo a todo mundo y a todas las personas. Gracias a los consejeros, señor secretario. Hemos recibido la comparecencia de uno de los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se suspende la presente sesión. La reacción de la consejera Nájera, pero hay una intervención anterior, que es la de Enrique Pita, vicepresidente del CNE, que le voy a pedir a Esteban que nos ayude descargando para poder compartirla con ustedes, porque ya esto se está volviendo costumbre y parecería también que los ecuatorianos nos estamos acostumbrando a que estas cosas pasen nomás y normalizar este tipo de escándalos, ¿no? Antes, ayer a las... Y mi persona. Por lo anterior... Ahí está, lo tenemos. Pon el de Enrique Pita, por favor, Esteban. Por lo anteriormente expuesto, conmino a usted a que ponga de manifiesto y pruebe la afirmación de dónde vino el instructivo para la postulación de los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Señora Presidenta, solamente quería dar a conocer, para información, ustedes ya tienen esta comunicación, pero quería ampliar su conocimiento a nuestros funcionarios electorales, por supuesto, por respeto a ellos, y a la ciudadanía que sigue estas sesiones que están abiertas al público. Muchas gracias, señora Presidenta. Eso es todo. Gracias, señor vicepresidente, consejera. Y ahí venía la reacción de la señora Nájera, ¿no es cierto? Después de eso, lo que ha sucedido es que ha reaccionado también la presidenta del Consejo Nacional Electoral a través de un comunicado a las 21 horas de ayer, en donde dice: el CNE no permite injerencias externas. Tras infundadas aseveraciones sobre supuestas injerencias en la toma de decisiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral, informamos, con fecha 23 de mayo, el Pleno del CNE aprobó la reforma al instructivo para el proceso de recepción de postulaciones y verificación de requisitos y calificación de candidatas y candidatos a consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta institución niega haber recibido una propuesta de instructivo proveniente de agentes externos, es decir, se trata del mismo instrumento que el órgano electoral aplicó en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana del 2019, y las reformas incorporadas corresponden a recomendaciones de las diferentes áreas técnicas y el aporte de las 5 consejerías. Rechazamos cualquier declaración malintencionada que pretenda afectar la institucionalidad, autonomía e independencia de esta función del Estado. El problema que yo encuentro acá es que no es cualquier declaración malintencionada,
la que pretende afectar la institucionalidad. Es nada más y nada menos que la revelación que ha hecho una más de los 5 consejeros que tiene el CNE, que es la señora Nájera, que ha dicho que Aparicio Caicedo también ha intervenido o ha interferido en la función electoral, como enviando un instructivo para la elección de consejeros de participación ciudadana. Y esto, más allá de la elección de los consejeros de participación ciudadana. Esto es grave, ¿por qué? Porque en juego no únicamente está la designación de los nuevos vocales o consejeros del CPCCS, del Consejo de Participación Ciudadana, sino que está en juego todo un proceso democrático, un proceso electoral. En marcha están las elecciones seccionales de febrero del 2023, donde vamos a decidir quiénes administran o gobiernan los territorios a través de prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales, ¿no es cierto? Entonces, hay un proceso electoral en marcha y la sola intención de interferir en la designación o elección de los vocales del Consejo de Participación ya es un mal síntoma. Ya es un mal síntoma. Y lo único que pasa, lo único que... a propósito de algo que me dice Glenda Vaquero, sobre el tema de Marco Troya me refería ayer y al cierre del programa, si tienes tiempo de revisar la grabación de ayer, ahí puedes encontrar un comentario breve, los últimos 5 minutos del noticiero de ayer. Perdón, pero era para actualizarle a nuestra seguidora que sí habíamos hablado sobre el tema de la votación de Marco Troya, asambleísta por Los Ríos, con respecto del juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces, lo realmente importante y lo de fondo es que acá hay un proceso electoral en marcha que no puede ni debe opacarse por la razón que sea. Ahora, lo que está claro también es que el gobierno nacional tiene un funcionario que está resultando realmente incómodo. Lo de Aparicio Caicedo interfiriendo, por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana para resolver sobre la destitución y asunción al poder del señor Hernán Ulloa y la destitución de la señora Almeida. Interfirió en el Consejo de Participación Aparicio Caicedo. Hubo audios, hubo revelaciones, hubo declaraciones de gente que el hombre fue el que movió todos los hilos para sacar de la presidencia a Almeida, poner en la presidencia a Hernán Ulloa, además con la utilización incluso de la fuerza pública, porque ustedes y nosotros vimos las imágenes de la policía afuera del Consejo de Participación Ciudadana montando un escenario igual al que está ocurriendo ahora mismo en la Superintendencia de Bancos, en donde también ha interferido el señor Aparicio Caicedo, llamando por teléfono al señor González, advirtiéndole incluso con, ya vas a ver lo que te pasa, si es que no te haces a un costado y dejas que se bote al tacho de la basura el proceso de designación del superintendente de bancos con la terna anterior de la cual formabas tu parte, y el gobierno puede enviar una nueva terna para que de ahí elijan al nuevo superintendente o superintendenta de bancos. Entonces ya son varios los escenarios y ya son varias las funciones del Estado en donde el Ejecutivo no tiene que meter sus narices, pero que lo ha hecho a través de la intervención de Aparicio Caicedo, que no es un personaje menor, que no es un coordinador, que no es un director, que no es un asesor, que no es un funcionario menor como esos que mandaron ayer ninguneando a la Asamblea para disque empezar los diálogos ejecutivo-legislativo. No, Aparicio Caicedo es uno de los personajes más cercanos al presidente Lasso. Y ahí habría que preguntarse y preguntarle al señor Caicedo, ¿esto usted lo hace, señor Caicedo, porque le da la gana o porque el presidente Lasso le ordena que usted haga estas jugadas, estas movidas bastante extrañas, que lo que demuestran es el irrespeto que tiene el Ejecutivo por las demás funciones del Estado?
Y yo les voy a repetir lo que suelo decirles siempre cuando abordamos este tipo de temas. Quienes hoy nos están gobernando, quienes hoy están a cargo del Ecuador, quienes hoy están administrando el poder en el Ecuador, se la pasaron una década completa diciendo cómo hay que gobernar, diciendo cómo hay que administrar el país, cómo hay que manejar la economía. Se la pasaron 10 años dando lecciones de lo que es ser demócrata o de lo que es creerse un buen demócrata. Resulta que hoy no respetan uno de los principios más elementales de una democracia, que es la independencia de las funciones. Y me parece que ellos malinterpretan la condición de lo que debe y no debe hacer un ejecutivo. Y parecería que ellos se creen hoy mismo dueños del poder total en este país, que están por encima de todas las funciones del Estado, que están por encima de todos los poderes del Estado, que están por encima de todas las instituciones del Estado. Finalmente acá lo que está en juego, y que yo es una cantaleta con la que les suelo cansar a ustedes todos los días, a la que me referí ayer y de la que hablo casi a diario, acá está en juego la democracia. Ayer me encontré con una publicación de esta empresa encuestadora Sid Gallup sobre la importancia de la democracia, de este sistema que, sin ser perfecto, porque no hay sistema perfecto en realidad, pero es el menos malo de todos los sistemas de gobierno. Yo prefiero la democracia con todas sus imperfecciones, prefiero ser yo quien elija al gobernante a tener un emperador o a tener un dictador o a tener una monarquía. Yo prefiero eso. Se refleja una pérdida de esperanza hacia la democracia con El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Esos son los que peor están. Pero arriba de estos tres está Ecuador. O sea, de hecho, mencionan a El Salvador y no mencionan a Ecuador, que tiene la misma cifra. Se refleja una pérdida de esperanza hacia la democracia con El Salvador, Nicaragua y Guatemala, donde los entrevistados mencionan que les da lo mismo un régimen democrático o uno autoritario. Los estados en donde peor está la democracia, donde los ciudadanos mismos ya no confían en un sistema democrático, son justamente Guatemala con 36%, como ustedes ven en el cuadro, la última barra es Guatemala, Nicaragua con 39%, El Salvador con 43%, pero también Ecuador con 43%. O sea, la cosa no es que Ecuador está mejor, está igual o peor que El Salvador. Quienes mejor valoran a la democracia, quienes más valoran a la democracia, Costa Rica, Perú, y quédense locos, Venezuela con el 63% y Colombia con el 58%. Estos dos países con gobiernos comunistas, socialistas, izquierdistas. El Cuco gobierna Venezuela y Colombia, ¿ya? Pero ahí es donde la gente más valora, más aprecia la democracia. Esa democracia que llevó por primera vez en la historia a un político de izquierda como Petro al poder. En Ecuador la democracia está por las alcantarillas, por los suelos. Pero esto no pasa porque la democracia sea mala per se, pasa porque son los actores políticos los que se han encargado y la opinión pública también, de por todas las vías posibles denostar a las instituciones, desprestigiar a las instituciones y también a la política. La política en nuestro país casi que es mala palabra. Ser político en este país se ha convertido en una actividad de alto riesgo, en un deporte extremo se ha convertido la política. Por eso vemos quienes vemos a la política de lejos, por ahora al menos, de lejos. Porque es una actividad de alto riesgo. Porque además en eso lo han convertido quienes hoy están dentro de las instituciones. Pues en los últimos 5 años, durante el gobierno de Lenín Moreno y durante el gobierno de Lasso, nos han pasado diciendo ellos y los medios de comunicación que lo público es corrupto, que la política es corrupta, que etcétera, etcétera, etcétera.
Y ¿cómo podemos esperar que la democracia esté bien en nuestro país si, por ejemplo, de la forma más trasnochada se bajan un alcalde que fue elegido por una ciudad, en este caso la ciudad capital, y se bajan un alcalde y ponen a otro funcionario a llevar adelante los designios de la ciudad de la forma en la que lleva el señor Guarderas? Y yo siempre les voy a decir, esta no es una defensa a Yunda, esta es una defensa a la democracia, porque eso fue lo que eligieron los quiteños. Yo particularmente no voté por Yunda, evidentemente no voté por Yunda. Y hoy, si Yunda fuese candidato, tampoco votaría por Yunda. Pero estoy convencido de que el señor, como cualquier otro aspirante a un cargo político, tiene el derecho a participar porque no tiene una sentencia ejecutoriada en su contra. Y las instituciones en este país, y fíjense esto, lo venía pensando y lo quería compartir con ustedes hoy en el trayecto hacia la radio. Han desprestigiado a las instituciones. Entonces, la Asamblea tiene 8% menos de credibilidad y de confianza. El Consejo de Participación Ciudadana igual, la Justicia igual. Bueno, en este país son poquísimas, o creo que nulas, las instituciones en las que los ciudadanos todavía confían. Pero las instituciones no son solo el edificio, pues. Las instituciones son las personas que están al frente. Las instituciones son las autoridades, los funcionarios que cumplen el rol de asambleístas, de vocales del consejo tal, de lo electoral, de participación ciudadana, la procuraduría es del procurador, su representante, la contraloría igual, la fiscal, etcétera, etcétera. Son las personas. El problema radica en nosotros, el problema radica en que las instituciones son malas en la medida en que sus funcionarios son malos. Pero acá se nos ha hecho creer de que la asamblea es mala y porque es mala tiene que irse a la casa. Entonces, ¿qué quieren? ¿Quieren una dictadura? ¿Quieren que Lazo, que es una persona que no sabemos en realidad si es que es él el que gobierna, o es Aparicio el que gobierna, o es Ordóñez, no sabemos quién gobierna en este país? Pero quieren que la asamblea se vaya a su casa porque eligieron mal, porque elegimos mal. ¿Y qué quieren? Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana porque el Trujillato fue un desastre y la transitocracia fue un desastre, entonces hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y por qué no elegimos mejor? ¿Por qué no exigimos más a los funcionarios? De eso se trata, de que quienes pasan a ser consejeros, consejeras, vocales, asambleístas, quienes están al frente de las instituciones, no se encarguen de desprestigiar con sus malas actuaciones a las instituciones. Han puesto en entredicho la democracia, sí, han puesto en entredicho la democracia y a las instituciones. Por eso es que ayer aparece una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, y que esto además no ha sido noticia en ningún otro medio de comunicación, que habría sido redactada por quien fue el abogado de Guarderas, que no es ni juez, ni es asesor, ni es funcionario del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces la pregunta es, ¿cómo se les filtra un documento elaborado por un abogado externo como sentencia para dejar por fuera de la contienda a Yunda? ¿Cómo se les ocurre? ¿Quién va a dar una explicación sobre lo que sucede con el caso Yunda? La explicación yo no la espero de Guarderas. Guarderas de acá nunca va a venir y probablemente nunca va a decir la verdad de lo que pasó, pero resulta que un señor, Diego Zambrano, que es su abogado, aparece como el mentalizador y el elaborador de una sentencia que es la que deja por fuera y quita los derechos políticos a Yunda, cuando el señor no es ni funcionario del Tribunal Contencioso Electoral ni es juez electoral. Y Richard González, juez suplente del tribunal, asegura en una providencia dictada la tarde de ayer
que el documento Word de la sentencia que quitó los derechos políticos a Jorge Yunda aparece como autor Diego Zambrano, abogado del alcalde de Quito, Santiago Guarderas. ¿Ustedes creen que la democracia en este país va por buen camino cuando son además quienes asaltaron en el caso de la alcaldía y se metieron por la ventana en el caso de la alcaldía de Quito, los primeros en pasarse las leyes y la misma constitución por las gacetas para saciar su sed de venganza, de odio, de desprecio que le tienen a Yunda, cuando en juego está la elección de la alcaldía de Quito? ¿Saben qué es lo único que va a conseguir en este caso Guarderas con Yunda? Que Yunda se victimice más. Y que la presión para que Yunda sea candidato ahora incluso sea ciudadana. Eso es lo que van a conseguir. O sea, si es cierto esto, de que el abogado de Guarderas fue el que elaboró la sentencia, señores, apaguen la luz, cierren la Lanford, porque este país no va más, no da más. Esto es una vergüenza, esto es bochornoso, esto es un asco, es patético. Lo que hacen con la democracia, lo que hacen con las instituciones, trapean el piso con las instituciones. Les importa un bledo, porque lo primero es saciar la bronca que tiene Guarderas con Yunda. (7:34). Abrazos, profe. Ya me tengo que despedir porque nuestro primer invitado está listo acá en el estudio de Radio Pichincha.